Ya comienza Wada Vibes. Guadalupe Vázquez en Neura 897. Sesión iniciada. Muy buenas tardes, estamos acá en Wada Vibes por Neura Media. Los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde. Recuerden nuestras vías de comunicación, el 11 38 25 31 90. Y también se suman al chat, como siempre, que siempre está lleno de mensajes en YouTube, en Twitch y todas nuestras redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram. Y también si se quieren sumar, estoy cerquita de llegar a los 100.000. Estamos mejorando. Tampoco es que me siguieron tantos ayer. Creo que fueron, 98.900. Estoy ahí. Así que si me quieren seguir, @Guadita Vázquez, pido una ayudita, pido un acto de solidaridad para llegar a los 100.000, número redondo. Hay que festejar. Quizás me pongo generosa, ¿no? Semana Santa, todo. Quizás hay un regalito para el número 100.000, ¿no? Podría ser. Uno de los temas que siempre mencionamos, ¿no? En estas reformas políticas que quiere implementar el gobierno, que está intentando, con todo lo que ello implica, ¿no? En el Congreso, las negociaciones con los legisladores, con los senadores, con los gobernadores, sobre todo, que quizás es el punto más difícil para la negociación, que tiene que ver con el DNU y con una de las propuestas del DNU que quedó frenada en la justicia. Estoy hablando de la reforma laboral. Hay cautelares, hay una decisión de la justicia de no innovar y hay recursos de amparo también de personas que sí quieren que se realice esta reforma laboral. Y en el medio hay mucha gente que está en situaciones en donde quizás tiene que despedir empleados o quiere incorporar y como que no se sabe qué es lo que va a ocurrir, frenan cualquier decisión. Ya pasó más de un mes, ¿no? Desde que la justicia frizó la reforma laboral. Entonces decíamos, bueno, ¿en qué estamos? ¿Cómo es hoy? ¿Qué ley rige? Si tengo que despedir un empleado, si quiero incorporar. Y por eso lo tenemos a Matías Guidini, que es especialista en temas laborales y es titular de la consultora Guidini Rodil. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Bueno, sos especialista en temas laborales. ¿Cómo llegamos a esta situación, no? ¿Cómo llegamos? ¿Desde cuándo es la ley laboral argentina y desde cuándo se terminó transformando en una industria del juicio y en un factor que la ley, en vez de aportar para que haya más empleo, termina jugando en contra? Bueno, yo siempre aclaro que no soy abogado, pero vengo trabajando mucho en el mercado laboral, así que si algún abogado escucha y ve que digo algo incorrecto, tiene toda la razón. Y no hay usurpación de título. No, y tampoco quiero serlo. Claro, está bien. La carrera con más grados en Argentina es Derecho. Aprovechamos. Sí, es cierto, 14% de los graduados son abogados. Acércate un poquito más al micrófono, sí, ahí estamos. Bueno, te decía, la ley vigente es la 2744, es una ley de hace 50 años, ¿no? De septiembre del 74, y eso es uno de los motivos principales porque en un cambio de sociedad, una evolución del mercado de trabajo, tenemos una ley que es vieja, ¿no? Entonces, más que reforma laboral, hay que hablar de, un nuevo marco que se tiene que adaptar a las necesidades del trabajo hoy en día, que ciertamente ha cambiado, digamos, un montón. Haciendo un poco de historia, es interesante lo que vos decís, porque esa ley fue concebida con un par de premisas que ya no tiene sentido discutir, pero que suponían que había una parte de la relación laboral que tenía más poder que otra, que era la empresa. Por eso, en general, siempre hay muchos artículos que favorecen al empleador, pero eso es porque filosóficamente era así. La pregunta es hoy, en el trabajo actual, un pequeño y mediano comerciante, capaz tiene 4 trabajadores, con 20 y pico de años de antigüedad, si esa relación de poder sigue existiendo o no. Claro. Entonces, han cambiado las cosas. Y el último contexto te lo doy. ¿Por qué llegamos a la necesidad de esta? Porque, el mercado registrado no crece hace 10 años. O sea, si vos son datos del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, vos tomás octubre de 2023, octubre de 2013,
el trabajo privado creció 4% en 10 años, está estancado. Los autónomos caen como 8%. ¿Y qué crecen? Es el empleo público, casi 25%, y crecen los monotributistas. Entonces, vos tenés un mercado formal estancado, una ley de hace 50 años, y bueno, algo tenés que hacer. Claro. Como vos decís, había un poco la filosofía, los principios de la ley están basados en que había una asimetría de poder Correcto. que se da en el caso de una empresa grande, pero en el caso de la mayoría del mercado laboral argentino, que está compuesto por pymes, Sí. ahí no hay esa relación asimétrica de poder, ¿no? Porque quizás es un trabajador que la está remando y tiene 2, 3 empleados, o sea, un kiosco. Totalmente. Digamos, el 70% del empleo en Argentina lo hacen las pymes. Claro, Y cuando hablas de pymes, si haces un doble clic, estás hablando no de empresas de 100 personas, estás hablando de empresas de 5, 10 o 15. claro. Y la ley no... Bueno, lo que pasa es que yo ahí ya doy una opinión personal, Claro. humildemente. Creo que una de las cosas que podría ayudar a un nuevo marco laboral es pensar que una misma ley no puede aplicar igual a todos. Para mí, ¿no? La idea de que, bueno, ante un juicio, ante una situación, es lo mismo para una multinacional con una casa matriz en Estados Unidos, 2.000 personas, que para una fábrica en San Luis de 150 o para que un comercio de 5 personas en Flores, es muy difícil que, digamos, Sí, que puedas desagregar los casos y específicos, que ¿no? sea, En una digamos, ley, justo claro, para todos, claro. porque son situaciones muy distintas. Entonces, me parece que ahí hay un primer ejercicio de decir, bueno, tal vez tenemos que ajustar, hay un principio, pero bueno, cuando reglamentamos no es lo mismo según el tipo de organización. Pero volviendo a lo que decías vos, sí, digamos, justamente el DNU, que como decías vos está trabado, intentó de alguna manera poner algunas ideas, porque había un punto de los más destacados que tenían que ver con una nueva forma de vínculo que hablaba de los trabajadores independientes. El DNU tenía un punto que decía que se crea una nueva forma que son el ser trabajador independiente, que implicaban organizaciones hasta 5 personas y que esa organización no generaba ningún tipo de vínculo, digamos, de relación formal. Supongo pensado para pequeños grupos que pueden ir desde tecnología, desde un comercio, un jardinero que tiene 3, 4 personas que trabajan con él y que le encontraban un marco formal, pero que no te implicaban todas las relaciones tal vez de eventuales juicios y demás. Con lo cual, el DNU empezaba a poner alguna idea sobre la mesa para atacar algunas de las cuestiones, pero bueno, hoy está, como decías vos, trabado, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo de la ley esa del 74, que es la que rige actualmente? ¿Qué tiene a favor esa ley? Porque siempre hablamos de lo que tiene en contra, ¿no? Sí. ¿Qué tiene Bueno, a yo creo favor? que generó un montón de derechos para el trabajador que estaban totalmente, o sea, que, bueno, en ese momento eran válidos, que tenían que ver, bueno, con seguros, con la indemnización, con cierta, bueno, que ante la duda es el empleador el que tiene que demostrar algunos hechos, y bueno, y eso dio un marco de seguridad importante. Lo que pasa es que la sociedad cambió. Vamos a un ejemplo concreto, el teletrabajo. Bueno, O sea, que después de la pandemia es uno de los fenómenos más importantes y más disruptivos y que ha venido para quedarse. Hablamos del modelo híbrido, ujú. ni todo en la casa, ni todo en la oficina. Bueno, no sé si te acordás, una ley de teletrabajo que salió a las apuradas, como hacemos generalmente en Argentina, Sí. porque la realidad nos pasa por encima. Sí, que fue muy criticada, ¿no? Que Pero empezaba como a tocar cuestiones como el empleado tiene que proveer la silla donde se va a sentar en su casa y como que empezaron como a poner obstáculos y lo que decían las empresas, que incluso hay empresas que vienen trabajando con sí, teletrabajo de hace muchísimos mucha años. tecnología. Exacto. Y decían, pero al final esta ley va a ser peor que lo que había. Bueno, pero eso, ¿por qué creo yo? Pues salió a las apuradas. Claro. Porque no lo planificamos, porque no hubo articulación, hubo varios sectores, muchas cámaras involucradas, una de ellas la que tiene que ver con la tecnología, que dijo, bueno, yo estoy trabajando en esto, juntémonos. Bueno, como no planificamos, no pensamos a largo plazo, en general en Argentina, en esto nos pasó lo mismo. Vino la realidad, vino la pandemia, nos llevó puesto, salió una ley a las apuradas que después fue reglamentada, porque hubo artículos que eran muy polémicos y de alguna forma fueron moderados, pero la vuelta es porque este DNU tenía un punto que era muy sensible, que era de la elegibilidad, que decía que un empleado que había empezado en la oficina y ahora estaba en la casa podía decirle al empleador decidir volver en cualquier momento y el empleador le tenía que guardar el lugar. Claro, Lo cual era una locura. claro, o sea, yo tengo que dejar una oficina vacía, sin usar,
Ahora, en el Por caso si de que Guadalupe un día dice, no, ahora sí, yo hoy quiero, tengo ganas de estar en la oficina. hoy quiero volver. Claro. Era ridículo. Entonces, este artículo decía, no, eso tiene que ser de mutuo acuerdo y siempre que haya lugar. Claro. Pero justamente para decir qué cosas faltan. Bueno, falta una ley de trabajo remoto, bien pensada, que contemple todos los aspectos. Yo no quiero, digamos, generar ninguna revuelo, pero hay un montón de situaciones, contingencias laborales o enfermedades que pueden pasar en la casa. No soy abogado, pero no sé cuán reglamentado está que vos estés, por ejemplo, ahora tomando Claro. un café, se te cae, te quemás, era horario Claro, tengo un accidente en mi casa, tenías los materiales, estabas actuando en como... horario laboral. Sí. Claro. ¿Quién se hace cargo? Ah, Bueno, pero más que se hace cargo, claro, ¿qué marca la ley? O claro. sea, tenías provisto, vos tenés que tener ciertos elementos de seguridad, estabas trabajando en una silla o estabas tirado en el sofá, entonces como estabas tirado en el Claro. sofá, no estabas haciendo lo que Claro, no corresponde. estabas en tu puesto de trabajo. Claro, Bueno. pero claro, ¿ves? Hay que estar pensando en todo, es muy difícil. Bueno, Y con el nivel de nuestros legisladores encima, que dejan mucho que desear, porque todos los hemos escuchado en algún debate importante y cuando los empezás a escuchar hablar, ahí es cuando entras un poco en pánico, de decir, esta es la gente que está legislando nuestras vidas, bueno, ¿no? es interesante saber si la gente que está, por ejemplo, en este caso, legislando sobre trabajo remoto, lo han hecho, lo conocen o no, y por eso te decía... No tienen idea. Bueno, pues- No tienen idea, claro. Viven del empleo público, han vivido de la política toda su vida, lo que menos tienen idea es cómo, ¿no? Lo que vive un trabajador en una empresa, lo que viven las empresas, Mm. la relación con sus empleados. O sea, no tienen idea, porque el empleo público y el sector público es otro mundo. Bueno, acuérdate que, como te decía, fue el único que, el único no, junto con los monotributistas, creció un 25% en los últimos años, ¿no? Entonces, creo que digamos, hay cuestiones que hay que empezar a regular, que no están contempladas en la ley inicial y que es nuestra realidad. Otro ejemplo, el trabajador independiente o freelance. Sí. Todos nosotros conocemos, y más en el mundo de tecnología, gente que trabaja hacia el exterior exportando principalmente conocimientos, servicios. Mucho de tecnología, diseño, pero también puedes encontrar un abogado, un contador, un montón. Bueno, ahí tenés un grupo de trabajadores que yo arriesgo a decir que hay un porcentaje importante que son informales, algunos que tienen un monotributo, pero muchos de ellos no tributan, no aportan al sistema previsional, cosa que me parece que está mal. Claro. Y que, bueno, tenés que empezar a regular de alguna manera, se agrega el condimento del tipo de cambio, la ventaja económica, bueno, un montón de situaciones, pero que bueno, que vos tenés que empezar a regular, a legislar de manera justa, equitativa, nadie dice, porque muchos, el discurso es, bueno, Sí, entro y me... precarización, enseguida Exacto. te saltan con Digo, eso. pero hay que empezar a regularlo, entenderlo, saber que vino para quedarse y... es interesante porque cuando se habla de mercado informal, es cierto que uno piensa un trabajador no calificado, Claro. alguien que tal vez no tuvo educación y que, bueno, hace alguna changa, pero también es informal el que trabaja Sí, en alta claro. tecnología y no está contribuyendo de ninguna manera. Acá me voy tal vez ganar un par de enemigos, pero digo, me parece que hay muchos aspectos que hay que empezar a reglamentar y pensar una ley que incluya las nuevas formas de trabajo. No, claro, es importante eso que decís porque sí, un empleado, una persona que trabaja para afuera, que ahora hay muchísimos porque cobras en dólares, ¿qué ley les rige para ellos? Porque también hay empresas extranjeras que no quieren tenerte informalmente, que te quieren legalizar y se les hace re difícil. Hasta incluso la forma de pagarte se les hace difícil. Correcto, algunos te contratan afuera, hay de todo, hay gente que está contratada en blanco por una empresa en Estados Unidos, te pagan afuera, existe eso, pero bueno, de vuelta, es un Que terreno... con una billetera electrónica te Sí, pagan o te abren afuera, una ¿no? cuenta afuera. Te abren ellos Sí. mismos una cuenta afuera, aunque vos no tenés que viajar, No, te abren una seas cuenta afuera, el tema es residente, qué ellos. haces con esa plata afuera y Claro, después... te queda allá, ¿no? Después Depende de hay tu cepo. necesidad, hay gente que la usa como ahorro. Ahora, Claro. si vos necesitas para vivir, ¿cómo la traes? Claro, ¿La traes en blanco? claro. Claro, te especifican en dólar Y oficial. ahí empieza, digamos, a manejarse. Pero esto también nos lleva a que cuando hablas de reforma laboral o hablas del nuevo marco, digamos, regulatorio, hay que acordarse que eso es importante, pero hay un porcentaje, 60%, que trabaja en la informalidad y no tiene ninguna Ujú. ley, Claro, ningún derecho, ninguna obligación que lo ampare. Entonces, tal cual. cuando ahora estamos en esta discusión, yo creo que, quiero decir, me parece que hay un trabajo y un desafío mucho mayor que es ver cómo incorporamos toda esta gente en la informalidad a un mercado formal. Después discutamos, si querés,
qué marco. Es cierto que ese marco puede condicionar, porque hay muchos que te van a decir, está en negro porque es muy caro contratarlo, Claro. pero no hay que poner, como se dice, ¿no? el carro delante del caballo. O sea, lo que primero tenemos que lograr es bajar la informalidad, que la gente esté, digamos, dentro del marco de trabajo registrado, y bueno, y después veamos cuál es también cómo lo legislamos, ¿no? Bueno, pero claro, el marco regulatorio creo que es uno de los principales obstáculos, ¿no? Por lo cual la gente dice, no, mejor lo tengo en negro porque si no... El Es juicio, uno más. el juicio lo pueden tener igual, ¿no? Exacto. Pueden tener años en negro un trabajador y después se Y, prueba que tenía una y relación con la de ley hecho. actual lo vas a perder, Claro, porque 2 más 2 es 4. Estuvo 5 años trabajando con vos y probablemente lo pierdas. Y esté bien que lo pierdas porque es un trabajador que trabajaba para vos, en definitiva, y claro. no lo tenés registrado. Eh, Obviamente que hay una conexión, ¿no? Pero me parece que también hay cuestiones de fondo Ujú. que tienen que ver bueno, con la educación, por ejemplo. Cuando se habla de trabajo, hay un paso anterior que es la educación. Vos Claro. pensás que en la provincia de Buenos Aires, 50% de los chicos no terminan el secundario. Mm, Entonces, ¿con qué herramientas vas a salir a pelear un mercado del trabajo que se va ayornando, que va cambiando en esa situación? Me acuerdo el caso de Toyota, creo que fue el año pasado, ¿no? Que había puesto un aviso y que no conseguía eh, nadie que pasara la entrevista, porque dice, Mm. no comprendían lo que leían, o sea, Sí, ahí hay dos cosas. mm, Una es que tiene que ver con la educación, la calidad, que bueno, ha bajado, no solo del secundario, yo diría también universitario, porque es una cadena donde sí, digamos, se claro. va enganchando. Después hay algo que es más de fondo, que es la desconexión entre oferta y demanda, que creo que era un poquito más el tema de Toyota, que bueno, Ujú. que pedía perfiles más técnicos, ingeniería, y bueno, lo que decíamos al principio, o sea, hoy la carrera con más graduados de la Argentina es un dato del 2000, justo antes de la pandemia, para tener un Ujú. dato, 20 es abogado. 14% de los graduados del país Qué plaga que son. estudian Son derecho. necesarios, ¿no? Pero qué plaga. Bueno, pero el problema es que no, el problema no es que 14%. si está bien, el problema es qué pide el mercado. No, claro. Porque si el mercado Sí, pide, sí, no claro. digo, bueno, Evidentemente es porque hay muchos juicios. yo siempre digo una cosa también, vos lo debes tener porque es tu métier, pero Mm. el 50% de los presidentes de Argentina fueron abogados. Sí. Sí, creo que es la primera vez que tenemos un Correcto. presidente economista. De las ciencias económicas, sí. Ujú. Y después tenés un 40 que fueron militares. O sea que Claro. es algo más de fondo. Pero te Ujú. decía, entonces, ¿el mercado qué pide? Pide ciencia, pide tecnología, pide ingeniería, pide matemáticas. Claro. Y ahí se da esa desconexión, entonces que también contribuye a la informalidad, a no encontrar empleo Claro. y demás. Mencionás el tema del monotributo, que eso también fue un avance porque había situaciones laborales que no que entraban en el marco de la ley laboral, pero también generó todo un sinfín de empresas que te hacen facturar como monotributista, pero que en realidad están como encubriendo una relación de dependencia. ¿Cuál es la falla con el sistema del Y me monotributo? parece que se abusó, ¿no? Se abusó Mm. de una alternativa de trabajo que estaba diseñada para un perfil de trabajador y después las empresas lo empezaron a usar para otros. De vuelta, sin ser especialista en derecho laboral, creo que la contingencia la tenés probablemente también igual porque hay una consecución, digamos, de... Sí, o después sea, se puede probar que son todas tus facturas correlativas claro, durante tantos seguramente el años. costo de contratación es más bajo, también hay que entrar y ver quién está pagando ese monotributo, si lo paga el empleado o lo paga el empleador, porque en realidad ponete como tributista, yo te pago todo porque sale Claro, más barato. Vos pensás que hoy las cargas para una empresa están alrededor del 28%, entonces decís, bueno, me ahorro, depende. Después tenemos también lo que tiene que ver con ganancias, que es otro tema que está dando también. vuelta, eh, y que hace que hoy la remuneración de un trabajador sea un terreno muy volátil, ¿no? Porque hoy ganó tanto, pero si la moneda de ganancias cae para acá, que todavía está en el aire, ¿no? No Claro, sabemos para dónde va a caer, claro, te piden que no le aumentes el sueldo porque dice al final terminó perdiendo con el porcentaje que te va a pagar de o ganancias. nuevamente es el sueldo, paga una parte por recibo, otra parte por afuera, una parte en dólares, entonces, ¿a qué tipo de dólar? O sea, la verdad que toda la gestión de la... Qué difícil que es ser Claro, argentino, por sí, sí, favor. pero, Claro. pero vos, si vos estás, ahora me pongo un segundo a alguien que está trabajando o a uno que nos escucha que está buscando cambiar de trabajo, yo digo, ojo con el tema salario, si es tu principal motivo, tal vez es Claro. otro, me gusta el desafío, me gusta el proyecto, la empresa, el jefe, pero cambiarte hoy con el salario como motivo número uno, para mí es una apuesta de riesgo, porque está muy
hay muchas variables inciertas. Claro, Las ganancias, cómo ajusta la compañía, está ajustando mensual, bimestral, cambia el bruto y el neto. Hoy hay algunas compañías que están pagando algunos porcentajes en dólares. Y bueno, ¿qué dólar? El oficial, el MEP. Entonces es un terreno que hace que las chances de que tu decisión de cambio por un tipo económico puedan fallar no son claro. bajas. ¿Y cómo es en el mundo? Porque a Mucho nosotros más fácil. claro, nos encanta inventar cosas y sobre todo arruinarlas. Y por ejemplo, sé que en Estados Unidos lo que sería el equivalente al monotributo tiene una tasa fija del 15%, entonces es el 15% de lo que vos facturás y listo. Hmm. ¿Y en otros países cómo se No, manejan? no conozco en detalle otros países, pero sí puedo pensar que ciertamente Estados Unidos tiene una legislación laboral mucho más ágil, mucho más flexible. Vos pensás que en la pandemia el desempleo llegó casi al 15% y volvió rápidamente al 4 o 5, que es un desempleo estructural, ¿no? O sea que, Claro, tal cual. entonces, una legislación laboral más flexible, más ágil, que te permite contratar mucho más rápido y también despedir con menos costos, evidentemente te ayuda. Yo lo que pienso es que, y acá me pongo un poco de este lado, no sé, copiar leyes no es tan fácil porque hay un contexto y una sociedad distinta Claro. y el modelo de trabajo es diferente. Ujú. Entonces, no sé si este esquema de Estados Unidos funcionaría acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos mucha pyme, tenemos mucha informalidad, la gente se mueve menos en general a nivel laboral. Viste que Es en Estados cierto. Unidos la gente... Es cierto, se- me ha pasado en entrevistas laborales que me decían, ¿y por qué estuviste 2 años nada más? Y me ha pasado en entrevistas en Estados Unidos decir, ¿y 2 años te quedaste en la empresa? O sea, como que les parecía demasiado tiempo para estar. Bueno, O sea, claro, la sociedad, entonces a mí me parece que la legislación tiene que ir a tono con una sociedad y ujú. qué lugar le pone el trabajo y qué cuestiones hay. Esto de moverse, viste que en Estados Unidos la gente se mueve de donde Sí, vive sí, por se el trabajo, de muda, una costa a la otra. tal cual. Y en Argentina, la verdad que hay oportunidades hoy, y la mayoría está más asociada al campo, a la minería, al petróleo, y bueno, eso Ujú, implica irse a algunos lugares, y si uno nació en Buenos Aires, claro, tal vez no está tan dispuesto a moverse, ¿no? tal cual. Entonces, diferentes idiosincrasias, concepciones del trabajo, sí uno podría pensar que menores costos de contratación y te ayudarían, Ujú. eh, y bueno, y algo más flexible también. Entonces, creo que en algunos países podríamos copiar o tomar ideas para este debate que yo te decía que me parece que tiene que ser más plural, más profundo y más largo para sacar una ley que le sirva a todos. ¿Qué es lo que propone específicamente o cuáles son los puntos más controvertidos de Bueno, lo que propuso el gobierno? dentro del DNU había uno que era el periodo de prueba, que Mm, lo pasaba de 3 a 8 meses, y muchas veces me preguntaban, bueno, ¿eso es bueno o malo para el...? Digo, depende si tenés un empleador bueno o un empleador malo, porque yo podría claro. pensar, sí, muchos me lo decían, ¿no? Sí, tenés el empleador que a los 7 meses te echa, busca Claro. otro en algún sector en particular. También te podría decir, bueno, sí, tenés la empresa que tal vez, viendo hacia adelante el contexto de Argentina, dice, no me animo a tomarlo, pero bueno, si son 7 meses, capaz que sí, porque la cosa mejora en el segundo semestre. Claro. Pero bueno, concretamente, Ujú. periodo de prueba de 3 a 8 meses. Después hay un punto central que empezaba a querer atacar la industria del juicio, que tenía que ver Claro. con la indemnización. Acuérdate que hubo una idea de, un poquito técnico, pero bajar el costo de la indemnización en función de los intereses, de cómo se sumaban. Ese fue uno de los puntos centrales. Y después la idea del fondo de cese, que era Mm, una alternativa, así estaba planteado en el DNU, como una alternativa a la indemnización, inspirado en el modelo de la UOCRA, que era bueno, cuando vos trabajabas vas aportando de manera voluntaria, incluso permitía capitalizarlo de manera privada, ajá. eh, para armar un fondo que cuando cese la relación laboral vos tenías eso y Claro. te daba ¿qué? Previsibilidad. Que es Como un seguro de desempleo, sí, pero que totalmente. pagado por el sector privado, Claro. no por el ¿Y qué te Estado. daba? Previsibilidad, que es lo que no tiene hoy la empresa. Digo, bueno, yo Claro, sé que ya está separado para Guadalupe, son 10, yo sé claro. cuánto es y no tengo esa contingencia que tengo. Si el día de mañana tengo que despedir, cosa que no va a ocurrir, A Guadalupe no. claro, no, por favor, te lo Es un pido. supuesto. Ahí ya, Sí, claro, no tenés que andar pensando, uy, este me va a hacer un juicio y me fundo. claro. Entonces, esos dos puntos tenían que ver que, por eso creo que estaba bien inspirado el DNU con empezar a atacar la industria Que de... así funciona
otra vez en Estados Unidos, ¿no? Sí. Es el seguro de desempleo que es, no sé si es la empresa que va aportando, La se empresa, le descuenta el sueldo del empleado y bueno, queda como en el es Estado que hoy en también tenés Estados un Unidos, descuento en el porque sueldo del empleado. Si el sí, empleado hoy le pagás 100 brutos, le llegan 83, menos sí, sí, ganancia, hay que ver, digamos. Entonces ya le estás descontando. El tema es que ese exacto. descuento, y bueno, creo yo, por eso vino el rechazo, hoy se lo lleva tal vez el gremio. Claro. Y ahí arranca un poco la película. Y después había dos puntos que los hablamos. Uno tenía que ver con este nuevo modelo de trabajador independiente y después con el puntito este del teletrabajo, de la elegibilidad y lo suspendía. Pero bueno, todo eso hoy está, digamos, frenado. Más allá que, no sé si viste que la Corte Suprema sacó sobre un juicio un fallo que le puso le bajó considerablemente el monto de una indemnización, Mm, como diciendo, bueno, basta. Sí, hace sentido y claro. es algo que habría que revisar. Tampoco, no sé cuánto eso va a generar jurisprudencia, pero bueno, hay señales en torno de que la industria del juicio es algo que ciertamente habría que erradicar dentro de lo que es el marco del trabajo, ¿no? ¿Y cómo se vuelve para atrás con lo que consideran, por ejemplo, los gremios que son derechos adquiridos, ¿no? Porque enseguida te dicen, vos vas por la precarización, nos quieren Sí. quitar derechos. Hoy por hoy, ¿quién se beneficia con la ley como está, la ley del año Lo que pasa, 74? lo que está bueno en lo que vos planteás, yo creo que muchos gremios se han empezado a dar cuenta que es un partido que tiene fecha de vencimiento, ¿no? Porque el trabajo ha cambiado, algunos sectores más que otros, y bueno, se dan cuenta que están perdiendo masa crítica porque la naturaleza del trabajo dejó de ser manual y pasó a ser de Mm, conocimiento. Y bueno, entonces, más que qué se beneficia, creo cómo podemos acordar y pensar esto, eso desde alguien que tiene cierta, me parece, capacidad y dice, me la veo venir, porque esto va a cambiar y bueno, perdamos menos o planteémoslo distinto. O sea, hay sindicatos que, bueno, que tienen acuerdos que van por productividad, lo que tiene que ver con el petróleo, tiene mucho de eso. Otros, una planta que producía autos hace 30 años tenía, no sé, 5.000 personas, era un pueblo, hoy tiene 900. claro. Eso ha cambiado Sí, los... porque está todo robotizado. Y bueno, y va a Ujú, ir hacia eso. Y claro. bueno, vos podés ver lugares donde ya existe, se avanza más lento, más rápido, peajes, ya tenemos en la capital peajes inteligentes. O sea, es cuestión de tiempo, pero bueno, en el medio creo que está un poco el perfil de responsable sindical, que de vuelta, hay buenos, hay malos, capaz son más conocidos los malos, pero hay gente que puede estar aportando a esto, es decir, bueno, qué tiempo le doy, cómo pienso y cómo me voy ayornando a un mercado que va a cambiar y en algún momento se me va a acabar, ¿no? Claro. Y el tema de las licencias por maternidad, bueno, licencias por enfermedad, tenemos casos de gente que se toma licencia ad eternum Sí. también y que también es difícil probar porque tiene un Bueno, amigo médico que le hace un eso certificado. está dentro de la industria del juicio, ¿no? El amigo Claro. médico que contribuye. ¿Y eso como que planteaba algo en No, cuanto a ese tema la ley? no No. plantea nada. Yo sí, lo que hay es hoy en el mercado del trabajo y fundamentalmente en empresas sí hay más grandes, multinacionales, que traen lo que llaman mejores prácticas. Hay un camino hacia mayor, no licencias, pero a comprender mejor las necesidades del trabajador, incluyendo licencias más extendidas, licencias por paternidad, eh, esquemas de regreso que se llaman soft landing, ¿no? O sea, un aterrizaje lento que te permite volver menos horas en los primeros meses Claro. postmaternidad. O sea, es cierto que hay toda una idea de empezar a ayudar en la paternidad o maternidad y en otros campos como pueden ser enfermedades o situaciones particulares, viajes. Esos son prácticas que vienen de afuera y que acá de manera más masiva se ha empezado a insinuar, ¿verdad? Con la reducción de la jornada laboral. Sí, bueno, sí, eso es algo que había propuesto el kirchnerismo basándose en el modelo de los países nórdicos, ¿no? Sí, pero con un objetivo distinto que era, digamos, generar empleo a través de, bueno, la Claro. gente tiene que trabajar menos, el trabajo es el Entonces mismo. tomo dos Exacto. y divido el turno. Pero claro, en un contexto de que tenés una industria del juicio, ¿quién va a tomar No, no, dos? era una forma, un atajo a bajar el desempleo de una manera bastante imperfecta. Claro. Pero el punto de eso es que yo eso estaba particularmente un poco cuestionándolo, porque seguía con la idea de que uno se mide en función del tiempo. Claro. Y estas
Claro. Y ahora cambió eso, claro, no importa si te fuiste a las 5 o no te fuiste a las 5, ¿no? Ahora se mide todo por resultados, Sí, pero ¿por qué? por Porque, objetivos, por sí, pero que eso a veces proyectos. uno puede decir, bueno, sí, pero fíjate la pandemia. La Ujú, pandemia, o sea, ¿qué tiempo me hablas? claro, O sea, sí, si estaba en mi casa, bueno, estaba el que te decía se conectó, no se conectó, que también seguramente le encontrás la vuelta, prendés la computadora y te vas a hacer un mate, o sea, sí, sí, conozco algunos que tenían que hacían teletrabajo y tenían un software que tenía que tener actividad el teclado cada media hora. Entonces, se iba a dormir, se ponía el despertador, apretaba una teclita y seguía durmiendo. claro. Lo que te quiero decir es que la idea de que el tiempo refleja la calidad del trabajo sigue siendo, Claro. está quedando superada. No es fácil porque tiene que ver con definir objetivos, que esos objetivos sean realizables, sean criteriosos, porque si yo te digo, mira, vos Guadalupe, trabajá, vos me tenés que entregar esto, pero me tenés que Claro. entregar mañana a las 6 de la mañana, y decís, bueno, pero en realidad me estás exigiendo más todavía, entonces Mm. hay un tema Sí, tiene que haber un equilibrio, un ¿no? equilibrio. Entre el cumplir con cierta cantidad de horas y el cumplir con los objetivos. O sea que si yo quiero, eh, no sé, quizás durante el día tengo que hacer trámites y quiero trabajar toda la noche, Sí, pero yo te entrego el trabajo a la hora que vos lo necesitabas, también, ¿no? Es como que exacto. son situaciones que hay que tener en cuenta. Bueno, eso tiene que ver justamente con algunas características del mundo del trabajo que se viene, que también habría que regularlas, ¿no? Legislarlas. Bueno, Claro. ¿cómo vamos a legislar eso? ¿Cómo vamos a legislar el trabajo remoto por objetivos? Bueno, nos empezamos a meter en terrenos donde, volviendo al principio, una nueva ley laboral debería contemplarlo. Entonces, se necesitan en esa discusión actores, no solamente diputados, pero cámaras, organizaciones que Claro. entiendan, que vivan esto y que puedan Que se aportar, ¿no? ayornen, Y que puedan ¿no? aportar Claro. qué pasa y cómo, bueno, qué situaciones se dan para que la ley sea lo más completa y la más cercana a la realidad, ¿no? Claro. Y con el tema de licencia de maternidad, que lo mencionábamos, también hay mucha controversia, ¿no? Porque también tenemos un modelo que a la madre no le da mucha flexibilidad. Cuando son empresas chicas, por lo general, porque nosotras, si estamos embarazadas, tenemos que tomarnos un mes antes de la fecha de parto, ya nos tenemos que tomar licencia, tengo entendido. Y muchas dicen, no, ¿para qué me voy a tomar un mes antes? Prefiero guardármelo para Claro. después. Entonces trabajan hasta el último día. Y hay empresas que no te lo permiten porque dicen, no, te llega a pasar algo trabajando, algún problema con el embarazo y es un problema para nosotros. Entonces te tenés que tomar. ¿Eso qué proponía la ley con respecto a la licencia por Para mí maternidad? no, yo no vi ningún dato Que cambie que algo. cambie al respecto ahí. Por eso te decía que me parece que porque acuérdate que el DNU era un mega DNU, Claro, sí, sí. entonces Eran empezó, como rasgos generales sí, planteaba. que Claro. iniciativas no iba tanto ahí en la letra chica. Yo no tengo información por ese lado, ¿no? De que tenga que ver con eso. ¿Y porque también hay países, los países nórdicos, que le gusta, Sí. le gusta mucho al kirchnerismo, que plantean compartir la licencia por maternidad, ¿no? Sí, Entre ambos padres. sí, sí, también tenés que ver las nuevas dinámicas, digamos, familiares de paternidad, monoparentales, o sea, gente que, o sea, Claro, hay un montón de claro, situaciones nuevas que queda gente fuera porque, bueno, parejas del mismo sexo, qué sé yo, y aplican, no aplican, y claro, entonces ahí también es cierto que entra un poco digamos, el criterio de la empresa, por eso, yéndonos un poco más filosóficamente, o sea, vos tenés que tener la ley, que es el marco, son las reglas de la cancha, pero también está la relación que vos generes con un trabajador, que es muy importante, claro. porque es tu día a día y muchas veces ayuda a resolver situaciones. Como bien decías vos te deberías ir un mes antes, pero hay mucha gente que trabaja hasta el último día, Ujú, sobre todo a veces cuando nace el primer hijo, porque claro, ya vivió claro, la ya estás experiencia, canchera, sí. exacto, y ese riesgo está asumido y está compartido y no hay ningún problema porque en definitiva es una ganancia para los dos, porque la persona sigue trabajando, la otra persona me lo tomo después. Entonces, puede sonar un poco filosófico, naif, pero digo, siempre tener una buena relación con el trabajador Claro, es el mejor camino, ¿no? Que no hay que pensar, porque aparte no es así que todo trabajador me quiere perjudicar y que todo empleador busca sacar ventaja. claro, tal En cual. todos lados hay gente buena y gente mala, pero hay un montón de gente que, digamos, que está dispuesto, digamos, a hacer las cosas bien. Tenés que tener el marco para saber cuáles son las reglas. Después el uso y costumbre y el vínculo que generes con un trabajador
es importante, diría central, para la gestión de las relaciones laborales, ¿no? Y el tema, la cantidad de meses sigue siendo... No dice nada, este claro, proyecto no dice no nada, dice- no dice nada. pero digo, en cuanto a normativa en el mundo, hay países que te dan 3 meses, que es una Sí. barbaridad, que es Bueno, muy pero tiene que poquito. ver con la... Otros que te dan 6, otros que te dan 1 año, que también juega en contra de la mujer, Pero ¿no? tiene que ver con la Porque, sociedad y el lugar que tiene por ejemplo, la maternidad o la paternidad en la sociedad. Argentina creo que es un lugar donde, digamos, eso tiene un lugar más central que en Estados Unidos, donde tal vez tiene más derechos, y esto no es un juicio, no sea las mascotas, ¿no? Porque claro, son otras formas de vivir la sociedad. Sí es cierto que, de vuelta, compañías grandes, multinacionales, con prácticas propias, han avanzado un montón en dar adicionales por sobre lo que marca la ley, ¿no? Entonces, de claro. vuelta, más tiempo, más espacio, acompañamiento, lactario, bueno, un montón de situaciones, Eso es un tema ¿no? también, ¿no? Porque tengo entendido que la ley actual, en realidad, obliga a tener guarderías en las empresas de más de no sé cuántos empleados deberían tener guarderías. Y lo que muchos empleadores prefieren hacer, en vez de mantener la estructura de una guardería, es decir, no, yo te pago una guardería, pero que no es lo mismo tener el bebé en tu mismo lugar de trabajo y poder seguir amamantando que tenerlo a 20 minutos de distancia, entonces ya no lo podés amamantar. Con eso también se especuló mucho. Sí, es como decís vos, empiezan a ser situaciones personales. Una cosa es mientras está en un periodo, supongo, de lactancia, otra cosa es Ujú. cuando es más grande el chico. Yo creo que ahí una palabra clave es la flexibilidad y la posibilidad de darle al trabajador a veces las opciones para elegir, porque va a estar el que quiere estar en el trabajo, va a estar el que prefiere afuera, ¿no? A veces, esto siendo otro lado, ¿no? Como uno como jefe, como empresa, dice, si uno trata de atender todo, es imposible, Sí, porque hay sí, tantas realidades distintas como claro, personas, y al que le cierra porque tal que vive cerca, y el tal que vive lejos le queda claro. cerca, a mí sí, a mí no. Entonces, creo que, bueno, la ley pone algunas condiciones, pero si vos tenés que pensarlo hacia el futuro, la palabra es flexibilidad, es decir, dar las opciones vos para entender que tu fuerza laboral es distinta y a algunos le puede favorecer una cosa, no. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los esquemas de trabajo, que es otro gran cambio en el mundo del trabajo, que es, bueno, de mi casa en la oficina, cuántos días, esos días son fijos. eh, y ahí lo que funciona es un marco, es decir, bueno, mira, nosotros vamos a trabajar de manera híbrida, pero después esa hibridez, cómo se define, tiene que ver con la flexibilidad. Y bueno, yo puedo elegir porque me queda más cerca, vivo más lejos, entro más tarde, más temprano, ¿no? Entonces, Claro. si vos mirás hacia adelante, un poco el mundo del trabajo, idealmente, va hacia ese lugar, porque después te das vuelta y la realidad del mercado laboral argentino tiene sus particularidades, empresa pequeña y mediana, bueno, situación salarial, un montón de cuestiones que le ponen un condimento, digamos, especial a estas ideas de hacia dónde va el trabajo. ¿Vamos hacia teletrabajo full o pensás que el modelo se va a sentar en el híbrido, en el No, no, quizás un par de días a la semana ir a la oficina y después trabajar siempre afuera? hacemos la aclaración, trabajo que se puede hacer de manera remoto, que no es Claro. todo, ¿no? O Sí, sea, no, por un supuesto, tal taxista, un cual. colectivero, digo, Ujú. alguien que está en la venta minorista. Pero si tu trabajo se puede hacer a distancia y hoy hay que poner ficha, yo te diría sí, modelo mixto, modelo híbrido de una combinación, donde, bueno, esa combinación hoy, te diría el 90% del mercado laboral de las empresas está entre 2 o 3 días. O decir, ¿cuánto es? Y después una cosa muy importante, no es tanto el cuánto, sino el para qué. O sea, ¿qué vamos a ir a hacer a la oficina? Claro, Si vamos a hacer algo que yo podría hacer en mi casa por el tipo de trabajo y no te va a hacer sentido. Entonces, ¿qué agenda vas a tener en la oficina para que valga la pena? Más allá de la interacción social, que es muy importante y que hace a la cuestión. Es decir, vas a trabajar en equipo, vas a generar reuniones que son más productivas presenciales que virtuales. eso está probado, ¿no? Sí, Porque hay sí. muchos que dicen, acabo de tener una reunión que podría haber sido un mail. Bueno, eso, Hay hasta un meme, pero no eh, siempre, no, ¿no? no siempre, o sea, sí, o sea, hay situaciones que a veces podés resolver, por eso armar esa agenda es acá, pero lo que está probado es que hay situaciones de creatividad, de innovación, que a través de un Zoom o un Teams, es más difícil, Sí, o sale mejor la otra, claro, o que en el cafecito cuando fuiste ahí, estamos acá, escuchaste al otro, o tal sea, cual. hay un valor, y de hecho mucha gente quiere volver. Sí, sí, sí. Lo que no quiere volver es
de manera más estricta, más rígida Claro. y demás. Pero bueno, de vuelta, hay que, también las empresas tienen necesidades porque se han dado cuenta que, bueno, los resultados o la productividad no es la mejor. Entonces, bueno, en algún lugar en el medio está un poco la virtud, ¿no? Buenísimo, Matías, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias. Era Matías Guidini, titular de Guidini Rodil, una consultora especialista en temas laborales. Seguimos en un ratito con más Guada Vibes. Guada Vázquez en Neura. Lunes a viernes, de 15 a 17. Guada Vibes. Seguimos en Guada Vibes. Acuérdense, mandarnos mensajes, muchos mensajes en YouTube, en Twitch y también en WhatsApp 11 38 25 31 90. Y seguimos en esta víspera de Semana Santa pensando, vieron que una de las cosas buenas que tuvo la pandemia era que si tenías algún problema de salud, necesitabas una receta, tu médico te la mandaba por WhatsApp y listo. Y era cuestión de presentar esa foto en la farmacia y ya estaba. Pasaron cosas porque todo eso después se fue para atrás y ahora, viste, quizás te duele la muela y te dicen, no, hasta para el medicamento más básico te piden receta y tenés que irte a las guardias, que encima las guardias están saturadas, quizás tenés 3, 4 horas de espera y es todo muy engorroso. El tema de las recetas, nos seguimos manejando como en el siglo pasado, la receta de papel, el médico que te firma, y uno se pregunta, ¿no se puede modernizar todo ese sistema? O sea, en el caso de algo grave, por supuesto, te tiene que ver sí o sí un médico, pero muchas veces uno quizás tiene una condición que es recurrente y que ya sabe y ya conoce el síntoma, y aún así te hacen irte a la guardia. Bueno, hay un médico que se le ocurrió desarrollar una aplicación para solucionar estos temas. Y lo tenemos acá en Neuro, estoy hablando de Adolfo Reyes, que además de ser cirujano plástico, le vamos a pedir algunos tips. También es emprendedor. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, todo lo que dijiste es correcto. Después de más de 20 años de ejercicio de la medicina, el papelito repetitivo era algo que causaba dolor y bueno, nos propusimos tratar de encontrar una solución útil tanto para médicos como para pacientes. Bueno, contanos cómo es esta aplicación, porque obviamente el tema de mostrar la fotito de la receta del médico, obviamente daba lugar, me imagino, a mucho, y más en este país, a muchas truchadas, pero también la realidad es que no se movieron desde el Ministerio de Salud en encontrar una solución, ¿no?, a este tema. En el momento donde la tecnología te lo permite, seguimos necesitando y dependiendo de ver a alguien presencialmente para que nos haga una receta, que no necesariamente se necesita. ¿Cómo es la aplicación y qué solución encuentra a ese tema? Bueno, primero, lo que sí hizo el ministerio es reglamentar la receta electrónica que nos permite usar esta herramienta y las condiciones bajo las cuales se puede hacer la misma. Teniendo esa reglamentación es que desarrollamos esta aplicación. La aplicación funciona, tiene una aplicación de médico y una aplicación de paciente, que ninguna funciona sola por sí misma, sino que necesitan unirse. Ajá. Al unirse, se comparte información y se genera la receta, la orden de estudio o inclusive un certificado. Básicamente todo lo que te llevabas en papelito de una consulta física en un consultorio, ahora se puede tener de manera digital. Con la ventaja agregada que al ser una aplicación de paciente vas a tener todo tu historial de recetas en un solo lugar y de fácil acceso para eventualmente poder inclusive repetir. La aplicación funciona de dos maneras. Vos podés tener un vínculo con tu médico de cabecera, con el que ya conocés y tenés una relación, y pedirle esas recetas a tu médico, o con la función de receta urgente lo que permite es que vos pidas a la plataforma, como bien decías vos, esa receta habitual que ya conocés de tu salud y que no querés perder
horas de tu vida en una guardia para acceder a una receta que ya sabes que vas a terminar consiguiendo después de esas 4 horas. Entonces, para acortar ese tiempo y generar una solución cómoda, nosotros generamos este botón de receta urgente que te permite a vos pedir a la plataforma a su vez tiene un chat para que si se genera cualquier tipo de duda, se puede hacer una consulta virtual y se te emite esa receta. Entonces vos podés en mucho menos tiempo, casi, no te diría instantáneo, pero muy corto tiempo, acceder a esa receta y resolver tu situación. O sea, vos tenés un chat con un médico en donde te diagnostica, pero sin verte, o tenés como un video chat, ¿cómo funciona? En realidad no es que te diagnostica, te hace una serie de preguntas a ver si Claro, estás yendo por el camino correcto y a ver si realmente lo que estás haciendo está bien, claro, porque como bien dijiste, uno conoce su propia salud y después de cierto tiempo de vida sabes cuáles son los caminos a recorrer y muchas veces la guía del médico es simplemente para reforzar ese claro, conocimiento que vos ya tenés. bien. Y ¿qué es lo que ocurre con el tema de la receta electrónica, ¿no? Porque la realidad es que la mayoría de los médicos la firma electrónica no la tienen. No sé por qué, no la registran, no, algo pasó ahí con el sistema que quiso implementar el ministerio. Existen varias firmas electrónicas. Existe lo que es la firma electrónica y la firma digital, que la firma digital es lo mismo que vos haces cuando entras a tu casilla de mail, tu clave y tu contraseña, que valida tu identidad frente a esa situación. Nosotros como plataforma validamos que los prescriptores, los médicos, sean médicos y con eso le damos la autoridad para generar documentos. Le damos Claro. la validación para que generen ese documento. Ese documento, una vez generado, tiene una firma que se hace el garabato, pero en realidad la firma digital es de dónde viene el documento. Ujú. Con lo cual es validado porque tiene todo un trasfondo detrás para la generación. Y hoy por hoy, ¿cuántos médicos están usando esa aplicación? Estamos en pleno crecimiento, actualmente con menos de un año de ejercicio ya tenemos más de 500 y 6.000 pacientes también crecen, eso crece más rápido porque Ujú. tenemos esta Claro. oferta de receta urgente, esta oportunidad que nos permite que el paciente pueda acceder sin tener su médico incluido dentro de la plataforma. Y hoy por hoy, ¿cuántas plataformas hay como para hacer eso? Porque eso también después es un lío, ¿no? Muchas. Como homologar todas las distintas plataformas, debe ser un lío también para las farmacias, ¿cómo es? No, no, las farmacias, a ver, existen lo que se llaman mandatarias, que son intermediarios entre las coberturas médicas y las plataformas que validan esa receta. Nosotros antes de enviarte una receta a vos, esa receta va con un esquema específico a las diferentes coberturas, ellos validan que toda la información sea correcta y nos dan un ok y recién ahí se emite la receta. Es decir, que la receta que vos recibís en tu plataforma ya tiene una contrapartida en la plataforma que impacta en la farmacia. Entonces la farmacia cuando recibe esa receta chequea esa documentación y con esa documentación validada te emite el medicamento. Esto le da mucho más valor, mucho más seguridad que inclusive una receta en papel, porque una receta en papel es un papelito firmado con un garabato que no Claro, tenemos la certeza más que el sello de claro. quién hizo ese documento. Los Esto argentinos, agrega sí, capas de seguridad. los argentinos somos de mucho, ¿no? De automedicarnos y ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Más que Sí. otros países, seguro. Esto, esto tiene, no, no, ¿No? es una conducta general. Esto tiene a ver, la plataforma al tener todas las recetas unificadas, tiene la ventaja que yo como médico de la plataforma puedo chequear tu conducta de cómo venís pidiendo recetas. Si venís pidiendo recetas una cada 3 días, Ah, está no te bien. la vamos a hacer. Ah, Entonces, claro. genera un historial que permite proteger al médico que emite y al Claro, paciente claro, porque es una en su salud, responsabilidad para el médico también, ¿no? Claro. Ah, está muy obviamente. bien. Y en otros países, ¿sabés cómo se maneja este tema? El tema de las recetas, eh, Hay tantas variables como claro, se te puedan llegar a ocurrir. Hay países donde la mayoría de las prescripciones, lo que es el uso corriente, no necesita una receta.
Generalmente, cuando no hay un descuento asociado a una cobertura, la receta es como para ciertas patologías como diabetes, hipertensión, colesterol, no suelen usar, sí para antibióticos y psicofármacos, ahí siempre. Por ejemplo, en Estados Unidos se emite, para lo que es medicamentos crónicos, se emite la prescripción anual, donde anual, semestral, trimestral, eso lo va a decidir el médico acorde a la cantidad de veces que considere que el paciente tiene que acercarse para un control, y eso le emite la receta, pero para muchas de las patologías crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol, es anual. Entonces, el médico se asegura que por lo menos una vez al año el paciente va a venir a hacerse un chequeo y se le emite nuevamente la prescripción que impacta sobre una farmacia Claro. específica donde el paciente va a recargar su medicamento. ¿Y acá cómo funciona eso Después con las enfermedades crónicas? acá hay algunas coberturas que tienen sistema de crónico, donde se emite una suerte de documento y dependiendo de la cobertura te piden una copia de esa receta cada vez que vas a retirar o una receta nueva cada vez que vas a retirar el medicamento. Pero es más que nada va asociado a diferencias en los descuentos. O Mm. sea, si tenés un descuento X, por ahí tratamientos crónicos tienen un descuento más amplio. O sea, Entonces van un poco más de ese lado. claro, pero tenés que ir todos los meses a la farmacia. O sea, algo que se podría evitar Y a también, ver, ¿no? por una cuestión de costos hoy de los medicamentos, sí, vos podrías comprar. Dependiendo, hay ciertos medicamentos que te lo restringen, pero hay medicamentos que te permite comprar hasta 3 cajas Claro, de ese mismo medicamento, con lo cual irías una vez cada 3 meses. Eh, Son diferentes formas de control, tanto desde lo comercial como de la parte de salud. claro. Y el tema antibiótico se había un poco desbandado, ¿no? Por eso se aumentó la restricción para la compra, que en farmacias que antes quizás te vendían un antibiótico, qué sé yo, para una infección de una muela, ahora no, te piden receta. Eh, eso es, Se agregaron dos sí, cosas. Se agregó primero que nada el duplicado, al igual que con los psicofármacos, los antibióticos tienen que recetarse en una receta por duplicado, cosa que la farmacia se queda con una comprobante del expendio de ese medicamento. Y segundo, sí, la restricción y la casi obligatoriedad con respecto a la receta va de la mano del uso desmedido de antibióticos que genera gérmenes resistentes. Si vos claro. usás un antibiótico 2, 3 días y después cortás el tratamiento, terminás generando gérmenes resistentes dentro de tu organismo que después cuando tenés una infección seria es mucho más difícil de Claro. combatir y necesitas antibióticos de mucho mayor costo. Eso es un problema grave, ¿no? Que se está viviendo en el tema de la resistencia a los antibióticos. Es algo que existe desde siempre, pero justamente todas estas medidas son para reducir ese impacto. Porque uno ve que la pastilla del antibiótico cada vez viene más grande, ¿no? Como más power. Eso la verdad que no sé cuál es la motivación del tamaño de la pastilla. Yo sí, noté como que cada Porque vez la son. dosis correspondiente son 500 miligramos Claro. o 1 gramo, la porción es mínima dentro de lo que es el comprimido. Y bueno, sos cirujano plástico. ¿En qué te especializás en No, cirugía cuanto plástica en general, general? ¿Y qué es lo no que me más, qué es especializo lo en que nada más particular. sale? Sale de todo, no hay. Igual de todas maneras, como estoy abocado a esta plataforma, hoy la mayoría de mi tiempo se dedica. Ah, no estás Pero ejerciendo. sí Pe- ejerzo, pero muy poco tiempo y con una agenda muy reducida porque está más orientada. claro. A ver, lo que yo puedo ofrecer de beneficio como cirujano plástico es de a un paciente a la vez. Con esta plataforma, la intención es ofrecer una solución que abarque mucho más amplio y no solo a pacientes, sino también a colegas que pueden ahorrar un montón de tiempo al usar la plataforma. Tal cual. Bueno, buenísimo, tu idea, la verdad, Adolfo Reyes, muy buen emprendimiento. Ojalá que podamos acceder todos rápido a esto y no tenemos que estar comiéndonos 4 horas en una guardia por una pavada, ¿no?
La- La app está disponible en los stores, la podés bajar Es cuando quieras gratuita, y me empezar a imagino. usar, igual que todos tus oyentes. ¿Eh? Es gratuita, ¿no? Para el, No te escucho. es Sí, gratuita es gratuita. para el La paciente, es aplicación es gratuita. gratuita, tanto para médicos como para Mm, pacientes. Lo que sí tiene el costo es la receta urgente. La receta urgente sí tiene un costo. claro, Pero si vos te comunicas directamente con tu médico, es la misma relación en la cual nosotros no nos metemos. claro, perfecto. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Adolfo. No, por favor. Gracias, hasta luego. Seguimos con más Guada Vibes. Un poquito de música, vamos un poquito de música a relajar que ya viene Semana Santa. Vamos. Vibra con Guada. Guada Vibes. Guadalupe Vázquez en Neura. Seguimos en Guada Vibes en este jueves pre-Semana Santa. Ya hay mucha gente yéndose. Y nosotros seguimos acá firmes como rulo de estatua porque hay mucho todavía para analizar. Una de las cosas de las que se habla mucho tiene que ver con qué condiciones hacen que se pueda generar empleo, ¿no? Hablábamos con también otro especialista de, bueno, tiene que haber un marco jurídico legal que permita que se genere empleo, una reforma laboral. Pero no alcanza solo con una reforma laboral. Vamos a analizar justamente con Martín Trombetta, que es doctor en Economía y es investigador de la Fundación Fundar, que es una fundación para el desarrollo sustentable e inclusivo, porque hay un informe muy interesante que analiza qué factores determinan el ascenso educativo y el ascenso ocupacional. O sea, por ejemplo, tus padres, ¿se acuerdan? Hubo una época en que Argentina fue líder en Latinoamérica en cuanto a movilidad social ascendente, ¿no? Siempre los hijos accedían a un nivel educativo mayor que sus padres y a un trabajo mejor que el de sus padres. Pero algo pasó en el camino y ahora no necesariamente es tan así. Bueno, Martín nos va a explicar un poco qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Guada, mucho gusto, un placer para mí. Igualmente. Bueno, ¿qué pasa con la movilidad social ascendente? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Sigue existiendo esa movilidad social ascendente? En buena medida, sí. Lo que hacemos en el estudio, primero que nada, es situar a Argentina en una comparación internacional. Y lo que nos encontramos es un resultado que en realidad es bastante habitual cuando uno mira indicadores socioeconómicos, y que Argentina ocupa un lugar intermedio en el ranking internacional. Es decir, si ordenamos los países los que tienen mayor movilidad social, que son los países más prósperos y más desarrollados, hasta los que tienen menos movilidad social, que son más bien todo lo contrario, Argentina aparece en un puesto intermedio. Este es un hallazgo que aparece mucho y que está bastante reñido con algunos imaginarios, ¿no? Que siempre encuentran comodidad en pensar que Argentina es o el mejor país del mundo o el peor país del mundo. Bueno, no, la realidad es que desde muchos puntos de vista somos un país intermedio con todo lo que eso implica. Pero desde ese punto de vista, nosotros queremos abrir el debate sobre qué es lo que Argentina tiene que hacer para parecerse cada vez más a esos países más prósperos que tienen más movilidad. Estamos hablando de los países escandinavos, Australia, Canadá, Holanda, Israel, etc. Y, y ahí aparece esto que vos decís. Efectivamente, tenemos un problema, digamos, en términos de movilidad social ascendente. Porque si bien ha habido algunos progresos importantes en el último medio siglo en el nivel de movilidad, en el sentido de que cada vez notamos que la influencia del hogar de origen sobre la trayectoria de una persona va bajando en el tiempo, y es algo bueno eso. Es decir, Ah, parece que cada vez importa relativamente menos si naciste en un hogar con más comodidades o más vulnerable. Pero, lamentablemente, no parece haber una tendencia tan buena en la movilidad ascendente. Es decir, no parece que estemos progresando en lograr que los niños que nacen en hogares con clima educativo bajo, con padres que no terminaron la escuela secundaria,
puedan acceder a la universidad. En eso no estamos teniendo progresos muy importantes o los que tenemos son muy escuetos. O sea que Por lo continúa tanto, siendo un factor determinante la educación de los padres con respecto a la educación a la que pueden acceder los hijos. en buena medida sí. En buena medida sí, quizás menos que hace 50 años, pero en buena medida sí, y ahí tenemos un problema. Ujú. Nuestro país tiene una política muy virtuosa de un sistema, de una provisión educativa pública y gratuita, que es, a mi juicio, absolutamente fundamental, pero definitivamente nos debemos un debate respecto de la calidad de esa educación, del acceso. Sabemos que el acceso a la escuela primaria es universal, a la secundaria ya no es tan universal, y a la educación superior ya definitivamente no es universal, es más, ni siquiera es mayoritario en la sociedad, con lo cual tenemos que discutir acceso, tenemos que discutir políticas de este tipo. Es un hecho que los países que tienen mayor gasto público en educación son también los más prósperos y los que tienen más movilidad, con lo cual definitivamente esta variable en la educación y el gasto en educación no es una anécdota, es algo Claro. importante, evidentemente. Pero definitivamente hay que pensarlo en un contexto más general de otras políticas también, pensando, por ejemplo, la inversión pública en salud, en infraestructura. Los chicos que viven en lugares muy periféricos del país quizás no tienen las mismas facilidades para Claro. acceder al establecimiento educativo, por ende, hacer autopistas, hacer puentes es algo absolutamente indispensable. Y con la salud pasa algo muy parecido, porque niños que no tienen buena salud no van a poder incorporar los Claro. conocimientos, no van a poder adquirir el capital humano, como le estamos llamando ahora, necesario. Y también vale la pena hablar de salud sexual y reproductiva, porque el embarazo adolescente es un factor muy importante de abandono escolar en las chicas jóvenes. Es una noticia muy positiva que salió la semana pasada a raíz del último censo, que está reduciéndose la maternidad adolescente en Argentina. Pero bueno, todavía queda un camino por recorrer. Es Eso promisorio el se lo avance. atribuyen, ¿no?, al tema de la legalidad del aborto, ¿no? No sé si es Yo tan creo que determinante, pero no parecería... tenemos certeza, porque se han aplicado muchas políticas en estos años, pero yo creo que es razonable pensar esto como fruto, al menos parcialmente, ¿no? De la interrupción voluntaria del embarazo, la educación sexual integral, la ley de los 1000 días. Creo que todo eso ha tenido un rol, pero bueno, todavía no contamos con datos que nos permitan hacer algo tan fino por ese lado, ¿no? Em, Estaba viendo el informe y una de las conclusiones es que casi la totalidad de las personas cuyos padres realizaban tareas no calificadas trabajan también en un puesto no calificado. O sea que sigue ocurriendo eso, ¿no? Que el nivel educativo y el trabajo, sobre todo, al que acceden los hijos, en buena medida está condicionado por la educación que recibieron sus padres Por la educación y por el y trabajo el de sus trabajo padres. al que Parece, pudieron acceder. a mi juicio, como más potente Claro, aún, ¿no? Sí, esto es un hallazgo que me parece a mí fundamental. Tenemos los trabajos que tenemos por la educación, seguro, pero además por lo que heredamos, por lo que aprendemos en nuestros hogares de niños y por lo que heredamos de nuestros padres. Incluso cuando uno saca el efecto de la variable educación, igual hay algo de transmisión de puestos laborales, de inserción ocupacional de padres a hijos. Y se puede ver de muchas maneras. Se puede ver en el cuadro que vos mostrabas ujú, recién con la calificación y con otros atributos laborales como la formalidad, como la jerarquía, como la rama de inserción productiva. ¿Vean? Y esto es un factor que debe llamarnos la atención, porque sin duda que no tiene nada de malo ni de cuestionable que muchas familias quieran que sus hijos continúen con un oficio familiar, con una institución familiar, eso no ujú. tiene nada de malo, pero sí es una problemática a atender cuando hablamos de puestos de trabajo que tal vez no tienen buenos salarios, que son informales, que no ofrecen buenas posibilidades de trayectoria laboral ascendente. Claro. Pienso, por ejemplo, en el servicio doméstico, pienso en sector construcción, en sector comercio. ¿Cómo hacemos para que los hijos de los trabajadores de esos sectores puedan acceder a empleos de mejor calidad? Ahí tenemos una pregunta abierta. Y vos en el comienzo hablabas de la cuestión de la reforma laboral, que ese es un tema obviamente de agenda actualmente. Nosotros en el documento charlamos mucho de las implicancias macroeconómicas. Sin duda
que para recuperar la pujanza y la dinámica del mercado laboral necesitamos que Argentina se encamine en un sendero de crecimiento sostenido que no tiene hace 12 años Tal ya. cual. Sin duda que tenemos que bajar la inflación, ordenar las cuentas fiscales, en eso estamos plenamente de acuerdo con la gran mayoría de los colegas. Eh, Pienso que el tema de la reforma laboral es mucho más sensible y mucho más complejo. Ujú. Yo coincido a priori con la necesidad de una actualización normativa. Es cierto que tenemos normativa laboral hace 50 años Claro. y el mundo ha cambiado, el mercado laboral ha cambiado, la realidad económica argentina ha cambiado. Yo coincido en que tenemos que hacer algo con eso. No me precipitaría a comprar cualquier propuesta de reforma laboral solo porque se proponga como algo nuevo. Claro. Y fundamentalmente creo que un debate tan complejo, porque el entramado normativo es realmente muy denso y muy complejo y reúne un montón de actores distintos, con lo cual yo creo que es indispensable que un debate de esa magnitud y de esa envergadura se dé por las vías institucionales y democráticas necesarias. La idea de hacerlo vía DNU, de repente venir y hacer 10 cambios juntos vía DNU, yo creo que es muy negativa, que no contribuye a darle ni la legitimidad ni la razonabilidad económica que una medida de este tipo Claro. requiere. El tema es que, bueno, también toca intereses, ¿no? Una reforma laboral toca los intereses, por ejemplo, de los gremios, y muchas veces se dice los gremios en realidad terminan perjudicando al trabajador porque con tantas exigencias terminan haciendo que una persona decida no tomar más personas, bueno, hablábamos de la industria del juicio y todo lo que eso implica. ¿Qué, qué cosas sí y qué cosas no debería tener esta reforma laboral? Porque se Bueno, está planteando, ¿no? Decir, bueno, el tema de la indemnización, se tiene que encontrar algún método, como hay en otros países, en donde no implique que despedir a un trabajador implica que quizás, sobre todo en el caso de las pymes, ¿no? Una persona, el año pasado me tocó durante, bueno, muchos piquetes, entrevistar a los comerciantes, ¿no? Que estaban ahí. Y ellos te contaban, yo, por ejemplo, antes tenía 5 empleados y ahora le pido a mi mujer, a mi hijo, a mi primo, que no sé qué, que me ayude, así no tengo que contratar a nadie, porque cada empleado que tomo después me termina haciendo juicio y me voy a fundir. Entonces, esa situación también tiene que cambiarse, ¿no? Para generar empleo sustentable. pues coincido con muchas de las cosas que mencionás. Comienzo planteando que cuando hablábamos recién de países más prósperos con más movilidad, no en todos los casos, pero en muchos, por ejemplo, los países escandinavos, lo que vemos como parte de la receta de éxito es una colaboración bastante grande entre los gobiernos, la política pública y un entramado sindical que es bastante importante. En Suecia, en Noruega, en Holanda mismo también tienen un rol bastante importante los sindicatos en la negociación. Por eso decía que sumar los actores relevantes a la mesa de la discusión normativa me parece un punto de partida indispensable. Luego, yo coincido en que muchos aspectos de la normativa actual son un poco, digamos, dificultan la contratación para unidades pequeñas, como decías vos, para las pymes. Yo estaría de acuerdo tenemos otras modificaciones que son muy caso por caso, pero por ejemplo, en el caso de indemnizaciones, yo estaría de acuerdo en pensar en esquemas simplificados para empresas chicas. Por las dudas, la indemnización por despido existe en todos los países de la región. El diseño que tenemos en Argentina tiene algunas especificidades, es cierto eso, y algunas por ahí merecen cierto debate, pero tampoco es radicalmente distinto del sistema que tenemos los demás países de la región. Digo. Entonces, en ese sentido, hay cosas que están muy razonablemente bien encaminadas y otras que podríamos pensar en mejorar. Sin duda que tenemos que ir a un esquema de progresividad en las contribuciones patronales, que no pague la misma alícuota de contribuciones un pequeño proyecto que tiene 5 empleados que otro que tiene 2.000, coincido plenamente con eso. Y bajar la litigiosidad laboral es un objetivo también, sin dudas, y la simplificación normativa ayudaría Claro. porque buena parte de la litigiosidad proviene de una complejidad normativa que de alguna manera siempre habilita discusiones, situaciones donde hay desacuerdo entre las partes. Y, digo, ciertamente ahí tenemos debates importantes por dar, pero quiero enfatizar esto, digamos, es necesario sumar actores a la mesa. Si no tenemos a los sindicatos en la mesa, no
no se va a poder alcanzar una normativa que luego en la práctica funcione. Vamos a seguir con amparos judiciales, con cautelares, con mecanismos que solo dificultan la cuestión, porque esos mecanismos además retroalimentan esa litigiosidad. Si hay dos normativas que dicen cosas contrarias, yo voy a ir a hacer juicio hasta que se aplique la que me conviene a mí, digamos. Entonces, Claro. el primer paso para eliminar la litigiosidad es hacer una normativa que tenga legitimidad, que tenga consenso, que involucre a todos los actores. Así que desde ese punto de vista creo que el DNU ese capítulo del DNU que hoy está bloqueado judicialmente fue un paso en falso importante. En cuanto a la brecha de género, también se ve una brecha de género en cuanto a este condicionamiento que tiene que ver con cuánta educación tuvieron los padres y a qué trabajo accedieron los padres con respecto a los hijos. También hay una diferencia en cuanto a si es la hija mujer o el hijo varón u otro género, ¿no? Efectivamente, hay diferencias de género y algunas me parece que son muy interesantes para seguir pensando en las diferentes restricciones que enfrentan las mujeres en el mercado de trabajo y en otros ámbitos de la vida. Menciono una que me parece muy interesante. Cuando hablábamos recién de la herencia de atributos laborales de padres a hijos, encontramos claramente un patrón de ese tipo en la jerarquía del puesto. ¿Qué significa esto? Los puestos de director se heredan, ¿no? De padres a hijos. Uno puede pensar que esto es razonable, por ejemplo, porque hay un emprendimiento familiar que lo van a heredar los hijos, por ende el director que antes era el padre va a ser el hijo. Esto suena razonable. Ahora bien, acá aparece la brecha de género, porque ese mecanismo opera en varones, pero no opera en mujeres. Es decir, Claro. parecería que es el hijo varón el que va a heredar. Siempre el que termina liderando la empresa familiar es el hijo varón y no la hija mujer. Ahí hay algo sobre lo que tenemos que operar de alguna manera, ¿no? Sí, conozco gente que se preocupa si su hijo varón quiere seguir alguna carrera así medio alternativa, qué sé yo, música, arte, pero no si es la mujer la que quiere seguir una carrera en el arte, ¿no? Como que al varón todavía se le sigue exigiendo que siga una carrera formal, que sea abogado, que sea ingeniero, y con la mujer como que, bueno, si quiere estudiar producción de moda, quizás no va a tener tanto trabajo, pero seguramente va a conseguir un marido que, ¿no? Todavía está ese modelo. Sí, o cierta convicción que parece existir en que los varones son los que tienen la capacidad de liderar proyectos productivos. Creo recordar, hasta hace poquitos años, tenemos una tradición automotriz muy importante en Argentina con 11 terminales automotrices. Creo que hasta hace muy poquitos años nunca ninguna había estado dirigida por una mujer. Creo que hubo una experiencia reciente de una mujer, pero seguro que durante muchas décadas nunca pasó que una mujer tenga la capacidad de dirigir una empresa automotriz. Hay algo ahí que está mal porque no me creo que eso es producto del talento de los varones. Claro, no es que, exacto, hay un techo de cristal, claramente, ¿no? Exacto, sin lugar a dudas. Y ciertamente hay elementos del tejido productivo que llevan en una dirección o en otra. Di el ejemplo automotriz por ser un rubro muy tradicionalmente asociado a prácticas masculinas y, digámoslo con todas las letras, bastante machistas algunas, ¿no? Así es. Martín, muchísimas gracias. Un gusto, muy interesante. Lo mismo para mí, saludos para vos y para toda la audiencia. Igualmente. Bueno, se nos fue el programa, muy interesante. Analizando las distintas aristas que tienen que cambiar en el mercado laboral argentino si queremos crecer. No alcanza con una normativa legal, no alcanza con centrarse en algo educativo, tiene que ser todo integral, consensuado y con una salida que nos ayude a los argentinos a generar crecimiento genuino. Bueno, nos encontramos mañana, chiquis. Mañana más Guada Vibes acá en Neura a las 3 de la tarde. Los esperamos.